yo volví a Catamarca, yo vivía y estudiaba en Córdoba, mi carrera de abogado. Volví a Catamarca en el año 1986, aproximadamente en septiembre o octubre. Eh, Volvía con una familia, con mi esposa y con mi hijo, sin haber logrado recibirme. Y bueno, mis hermanas me dijeron, hay un grupo de poetas, yo escribía desde siempre, me dijeron, hay un grupo de poetas que se reúnen acá en el Calchaquí, a la vuelta de mi casa. Y fui y los conocí, y ahí les manifesté que quería ser parte. Les llevé algunos de mis escritos, estuvimos charlando, inmediatamente me aceptaron y empezamos la costumbre esa de reunirnos siempre en el Calchaquí todas las semanas para intercambiar, para mostrarnos lo que estábamos escribiendo y empezar a programar las apariciones públicas, digamos. Cuando yo me incorporé era notable en Umbral la necesidad de revalorizar una cierta clase de relación del arte con la gente, que defendía la oralidad y defendía el que no importa ni siquiera que se acuerden el nombre del autor, si el verso queda en la memoria de alguien, eso es en realidad el hecho que como artistas nos importaba en ese momento, cosa que yo realmente comparto. Si vos te fijas, Umbral siempre editó unas modestísimas cartillitas pagadas por la municipalidad gracias a las gestiones de Silvio Rivas y que tenían un poemita en cada página de cada uno de los integrantes del grupo. Creo que hicieron dos y había una tercera medio en danza que ya me hubiera incluido, digamos, el momento en que yo me incorporo, digamos, sí, al que había hecho preparado, sí. Claro. No era una negación cerril, digamos, de la cosa escrita, pero sí darle una mayor importancia, y por eso le damos tanta importancia al espectáculo, al ir y pararnos en una escuela, en las 1000 viviendas, en un escenario y empezar a decir poesía. Y ver que te estaban escuchando realmente. De hecho, el otro día me llega un comentario de un querido profesor de historia, amigo, que cuenta esa experiencia de escucharlo Umbral, él siendo un chiquito en una escuela de las 1000. Bueno, pero después eso fue pasando el tiempo, digamos, empezamos a hacer mucha movida social, si se quiere, llegamos hasta otras provincias, nos fuimos hasta La Rioja, también actuamos en pequeños teatritos como el de Ezequiel Soria o en el aula magna de la universidad, o sea, repartíamos mucho los públicos. A través de un amigo que se llamaba Leonardo Martínez, que todavía no era conocido como escritor, de hecho todavía no había publicado Tacana, pero que era una persona que sin tener cargo alguno en cultura de la provincia había producido una primavera cultural en Catamarca con encuentros de orquestas, juveniles, etcétera, una cosa muy interesante. Él nos hace la propuesta, dice, yo no quiero hacer un festival de poesía y que lo organice la SADE, qué sé yo, quiero que lo organicen ustedes, los jóvenes, qué sé yo, qué sé yo. Eso generó mucha discusión adentro del grupo, porque en aquella época acercarse a una persona que tenga algo que ver con la política estaba como muy mal visto. Pero bueno, otra parte del grupo, entre los cuales ya también se contaba Marcelito Gaiviso, que se acercaba como músico, decíamos, pero esta es la posibilidad de hacer algo que esté buenísimo, esa misma plata la va a usar otra y va a hacer otra cosa que... Esta es la posibilidad de hacer algo que nos guste. Y así armamos el encuentro de la nueva poesía social argentina, que yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Vino gente realmente muy importante. Vino Jorge Bocanera, el enorme poeta americano, estuvo acá, estuvo el negro Hugo Rivela de Córdoba, y mucha gente de muchos lugares del país, casi todo el país estuvo representado. Bueno, después de esa experiencia que fue transformadora,
surgió la necesidad de que, bueno, teníamos el compromiso de realizar una antología de ese encuentro. Y una cosa fue llevando a la otra, y dijimos, bueno, si al final de cuentas estamos produciendo un libro, ¿por qué no, aparte de hacer y de hacer todo lo que venimos haciendo, no nos convertimos también en un grupo que edite libros, ¿no? Y que vaya pudiendo editar la obra de cada uno de sus miembros? Eso, bueno, terminó siendo motivo de una ruptura que probablemente se asentaba en algunas otras bases, pero fue, digamos, el detonante de la separación de Umbral, y que se conforme por un lado el grupo literario y editorial Umbral, y por el otro La Payana, que era un componente de cinco excelentes poetas. Y allí, bueno, esto ya tuvo una vida bastante más reducida, tanto de un lado como del otro, pero se alcanzó a publicar un ejemplar solventado medio que por las personas que lo editábamos, digamos, los que estábamos incluidos ahí, que estábamos yo y Celia, y un poco también con colaboración de gente, vendimos anticipadamente. Yo lo que le pude agregar al grupo, que en realidad lo conocían, pero tal vez la influencia no era tan marcada, es la figura de Manuel J. Castilla, que a mí en Córdoba me había deslumbrado con uno de sus libros, Los Cantos del Gozante. Me había parecido un idioma magnífico. Y bueno, y todos conocíamos las canciones de Manuel J. con el Cuchi. De hecho, eso formó parte también de los repertorios que usamos ahí con el grupo. Claro, yo aporté eso, y fue muy lindo porque hubo una comunicación ahí con Aníbal, que él tenía muy fuerte, Tejada Gómez, y que también casualmente era otro poeta de la canción también, del nuevo cancionero que se hizo allá en Cuyo, ¿no? Entonces, nos entendimos, digamos, y creo que eso es lo más marcado. Recuerdo también entre las influencias de los chicos una persona muy importante que fue don Juan Bautista Salazar, temido profesor de la carrera, temido y muy respetado profesor de la carrera de letras, excelente escritor, excelente poeta y un cuentista que nos ha dado una obra realmente brillante. Él también marcaba la cancha, digamos, con su respeto por la palabra, ¿no? Por la profesión del escritor, de corregir, de no sacar lo primero que aparezca, sino algo que haya sido deglutido de alguna forma por una intención poética en busca de la originalidad, ¿no? Y Las Tramas Coloridas tiene varias partes. Hay una parte que es claramente personal, hay un poema dedicado a las manos de mi hijo cuando recién despierta, hay también algún poema de amor probablemente, pero sí, es bastante notable el tema del paisaje. Y sí, eso es influencia de Manuel, o sea, él te hace ver que la mirada poética sobre algo que vos estuviste delante de los ojos mucho tiempo y en una de esas no lo habías advertido, o lo advertiste y por eso después te deslumbró verlo en poesía. Creo que esa es como todos los primeros libros, es una equivocación absolutamente necesaria, porque si no escribís el primero no hay chances de que después saltes a tratar de forzarte y hacer uno segundo, ¿no? César ya había sido editado, él había ganado un premio muy importante, dos premios muy importantes en un concurso regional en Salta, y uno de ellos había sido la edición de un libro con sus cuentos, que fue una de las actividades de Umbral presentarlo. O sea, él estaba, digamos, no estaba con necesidad de publicar algo propio. Pusimos una fecha y cada cual presentó lo que podía
publicar, y ahí hubo un consenso de que se hiciera un libro compartido con los poemas de Celia y míos, que era como que lo que estaba más redondito en ese momento, y la idea era seguir continuar editando. Esto debe haber sido en el año 95, ya bastante después de Umbral. Yo tengo un gran amigo poeta, que es amigo poeta desde los tiempos de Córdoba, que se llamó Claudio Cecín. Con él juntos conocimos a grandes poetas cordobeses, particularmente uno de ellos, el Chancho Merigo, nos cobijó e incluso alimentó en su casa, nos daba de comer el Chancho, y nos leía poesía, y nos leía lo que nosotros le escribíamos, y nos pegaba unas soberanas palizas que era realmente gratificante, ¿viste? La fineza y el ojo crítico que tenía esa persona, y la buena forma en cómo te lo decía. Mire, mijo, usted dedíquese a otra cosa. Bueno, a mí no llegó nunca a decirme eso, pero era malo. Bueno, con Claudio somos amigos porque estuvimos casados con 2 hermanas. Entonces nos separamos ambos de las hermanas, pero quedamos amigos. Vivimos eso en Córdoba, y él se vuelve a vivir a Catamarca en un momento y está tremendamente aburrido y me dice, che, hagamos algo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Una revista. Y bueno, ahí empezamos a soñarla. Lo que pasa es que en aquellas épocas una revista era tener algo impreso en un papel. Y eso es espantosamente caro. Espantosamente caro. Para colmo, en un mercado chiquitito, como era Catamarca hace ya como 25 años que ha pasado de esto, era realmente muy difícil de sostener. Aún así hicimos 2 números que creo que estaban bastante bonitos. Tienen un par de cosas raras, las revistas en papel, cada una de ellas salió con una obra. La primera tiene una obra de Aníbal Buede, que es una pequeña laminita coloreada a mano por Aníbal, y están numeradas. La idea era que vos al adquirir la revista también tuvieras algo que pudieras ponerle un marquito y pegar a la pared. En la segunda revista, bueno, salió una fotografía de un querido fotógrafo de acá, el negro Aguirre, sí, César Aguirre. No, cualquier cosa menos negro. Bueno, la cuestión es que, bueno, tratábamos, y siempre poniendo un foco, había como un poeta importante, digamos, empezamos con Juan Bautista Salazar, seguimos con Rosarito Andrada. También había una página para poetas que no conocía nadie, chicos que recién estaban saliendo de la secundaria en algún caso. Estamos hablando de gente que ahora es muy conocida, como el caso de Arturito Herrera, pero bueno, nosotros lo publicamos ahí. Ellos ya los conocíamos porque habían hecho unas publicaciones en unas fotocopias que repartían, y Claudio las recibió. Bueno, fue una muy linda experiencia, y eso lo compartí con Claudio Cecín. Después del segundo número no había forma alguna de que pudiéramos seguir financiando esto, era tremendamente caro. Para colmo la hicimos en papel e ilustración, o sea, tratando de distinguirnos de otras propuestas, pero no muy realista en cuanto a la posibilidad de continuidad. Y hace cosa de 6 meses, junto a un querido amigo también, un amigo nuevo, que se llama Idángel Betancourt, salió de vuelta la misma conversación, che, hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? Y hagamos una revista. Justo te iba a decir lo mismo. O sea, y le dije, bueno, mira, yo ya tengo el dominio comprado, se llama Aguardiente, reeditemos esta, listo. Y empezamos a trabajar. Es bastante complicado, yo no sabía nada de páginas web y tuve que terminar aprendiendo para poder ponerla en línea, pero te puedo decir que es una experiencia muy gratificante porque con un poquito de trabajo todos los días
podés tener un medio de comunicación y transmitir cosas que de otra forma no, o hacer que circulen cosas que de otra forma no podrían circular, sin que te requiera un sacrificio ni tengas que hipotecar la casa. Es algo relativamente razonable, fácil de mantener, y que realmente tiene una incidencia. Tenemos algo así como 12.000 vistas a esta altura del partido, que bueno, no es mucho, pero yo soy muy optimista en lo que tiene todavía para ofrecer, ¿no? Y bueno, todo el mundo colabora muy bien y estoy muy agradecido por eso. Mi padre me dijo una vez que el que tiene un hijo con una musa deja embarazada a todas las demás. Lo que él me quería decir, porque él veía que yo pintaba, que debería probar otra cosa, y me puso un libro de poesía en la mano. Y no solamente eso, sino que me leyó las cuatro primeras hojas de versos. Era el Tabaré de Juan Zorrilla y San Martín. Hermosísimo libro, trabajosísimo. No, yo creo que a esta altura, hoy no hay, en el siglo XXI, no hay alguien que tenga la paciencia de ponerse a versificar, como dice ese hombre. Es larguísimo y perfecto, con sílabas contadas, rimas perfectas. Es una maravilla. Bueno, así que para mí, por naturaleza, porque me lo dijo mi padre, una cosa lleva a la otra, y yo nunca he pretendido ser un músico profesional, a pesar que he actuado en algunos escenarios. Sí, en algún momento dije, mi vida es la poesía, pero cuando yo me integré a Umbral, bueno, tocaba la guitarra, hubo una comunicación muy linda ahí con Sandra Sosa, una excelente cantante, que después yo la acompañé en una parte de su carrera solista, digamos. Con ella tocamos en el Festival del Aguardiente. Miren qué linda palabra, aguardiente, ya saben de dónde sale. Después en la Fiesta Nacional del Poncho. Así que la verdad que me he dado algunos gustos como músico, como me los doy ahora. Tengo una banda que se llama Baladí, hemos sacado un disco, y trabajamos con composiciones propias, particularmente de mi compañera Celina, algunas que hacemos juntas, otras que hago yo y otras que hacen otros autores catamarqueños, pero tratando de formar un cancionero catamarqueño. En mis libros he tratado de que, ya sea porque hay mucho o porque no hay nada, el aspecto estético sea importante. Si vos te das cuenta, de Los Venenos no tiene ni siquiera título. No tiene, no sé si dice el autor en la tapa. No, nada. No dice nada, hay una foto. Claro, es el álbum blanco de los Beatles, nada. Bueno, pero cada uno de mis obritas, bueno, en la primera nos hicimos muy amigos del Cani Soto, que era un ilustrador. Yo trabajaba con Cel en esos momentos en un semanario que se llamaba Cambio. Sí. Bueno, y el Cani Soto trabajaba ahí también y nos hizo la tapa. Trabajamos con Elsa Andrada, que hizo... no, la tapa es de Elsa, hay una portada que es del Cani. En La Creciente, bueno, tuve la suerte de que me eligiera con su amistad un tipo que era realmente muy difícil, que era Roberto Rodríguez Aybar, Pistum, una persona muy particular, a quien yo adoré. Y que bueno, con él hicimos La Creciente, que no es un libro de poesía, sino que es más bien una plaqueta grande de varias páginas, muy bellamente ilustrada por el viejo. Después, bueno, de Los Venenos, como te digo, es más bien lo que no hay. Hay un par de fotos mías de chico, lo cual ya te da una idea de que se trata de un libro absolutamente personal y que está motivado, la urgencia de esa edición, de la cual se hicieron pocos ejemplares, motivo por el cual después lo reimprimimos, es que mi amigo Claudio, de quien te hablé, había enfermado de cáncer. Y me había pedido que le dedique un poema que se llama Seducción de los Venenos,
que termina diciendo que me invitan a saltar, no está probado que ningún hombre no haya volado nunca, o sea, eventualmente alguno sale volando. Que era una forma de decir, eventualmente alguno se salva. Así, tuve que salir a terminar el libro, porque yo soy bastante... me gusta mucho vivir otras cosas, y cuando tengo tiempo escribo. Entonces salió así. Después, bueno, en el medio hubo el trabajo con Celina. Ella estudiaba Bellas Artes, tenía que rendir un parcial de dibujo, el tema era erótico, ¿qué hago? Y qué sé yo, empezamos a charlar, y ¿no querés que hagamos? Yo te voy escribiendo los poemas, vos los vas ilustrando, e hicimos un trabajo que se llama Cuentos para una Alicia crecidita, que en torno a la idea de un Lewis Carroll que habla con una niña que ya creció, porque no me gusta que se use de los menores, le cuenta los deseos más confusos y perturbadores de la naturaleza humana, ¿no? O sea, de cómo puede llegar a ser placentero quemar una bruja, cómo alguien puede enfervorizarse con eso, ahí hay algo sexual ahí. Y bueno, esa es la clase de poesía erótica y de dibujo erótico que le fue muy bien a salir en el parcial, y nosotros terminamos con una muestra, y yo con unos poemas que no sospechaba, pero que... Bueno, después Borges es una obra de otro tono, y ahí de vuelta a trabajar con el viejo Pistum, que me hizo no menos de 200 ilustraciones bellísimas. Después tuve el gusto de trabajar con Amado Santos en Campamento en Marcha. Me llevo bien con los plásticos, y creo que la poesía se lleva bien con la plástica, y creo que al lector hay que tratar de, darle una pista. Mis ilustradores jamás van a ilustrar el poema, sino que como que lo complementan con la fuerza de la imagen, que no tiene necesariamente que ver con lo que está en la poesía. Y eso me gusta. Está La Creciente en 1990, que sin ser un libro histórico es un libro sobre un mito, y que termina hablando de un proceso de renovación. Yo lo edité en julio de 1990, La Creciente se lleva a una niña y todo el pueblo sale indignado. En noviembre de 1990, septiembre de 1990 muere María Soledad Morales, y hay una creciente que se lleva puesto todo un sistema político en Catamarca. Así que ese libro a mí me gusta mucho. La historia es algo que a mí me apasiona, y sobre todo algunas buenas historias. La de Borges es una historia maravillosa, no conocida, no suficientemente difundida, de la que no se hablaba mucho al momento en que yo escribí la obra. El falso inca, el español que logra concertar las cosas de tal manera que una buena tarde sale elegido inca de los calchaquíes, pero coronado por los españoles, para que vaya y consiga que los calchaquíes vayan a la doctrina y trabajen en las minas y les entreguen los tesoros, y que después termina liderando un alzamiento contra los españoles. Me parece que es una historia de corrupción de la época colonial que debería estar anotado en los anales de la historia catamarqueña, porque tiene mucho para enseñarnos, ¿no? Hasta qué punto el destino puede sembrar en una persona la posibilidad de desatar un conflicto que termine con la desaparición de una lengua que había sido recogida por los jesuitas en un libro que se llamaba El arte del cacán, y que se quema con el episodio de la quema de las misiones hecha por Borges. Se pierde una lengua, muere en batalla y posteriormente a la batalla por las largas caminatas del destierro, en donde terminan finalmente los calchaquíes, muere una buena parte de lo que fue la población de
de Catamarca me parece que es una historia realmente jugosa y que merecía que alguien le prestara atención. Bueno, yo me puse en eso, tuve que ser muy metódico, tuve que estudiar mucho y después tuve que tratar de que eso no se note al momento de escribir, para poder trabajar algo fresco, algo que sea poesía. Campamento en Marcha es una obra totalmente distinta, está encarada de otra forma. No habla del Felipe Varela histórico, no es una obra en la que se vaya a hacer referencias sobre documentos o situaciones del pasado. Yo lo que hago es retomar un Varela que ha renacido, que está vivo, que de alguna forma ha cruzado los Andes de vuelta desde su entierro en Tierras Amarillas y que ha venido a interpelarnos qué hemos hecho con el ejemplo y con la lucha que él dejó. Y hago toda una suposición de cómo va a ser el futuro cuando los ideales de Varela y de la unidad latinoamericana, digamos, puedan realizarse. O sea, yo lo que hago es extraer al personaje histórico para que nos mire y para que nos inquiera y para que nos movilice. Esa es la idea de Campamento en Marcha, que es un libro completamente lírico, que tiene incluso algunas imágenes bastante alocadas o alguna dislocación de los textos que resultan necesarias para describir un terremoto o para describir así los momentos, digamos, del libro. De Campamento en Marcha, escondido. Erróse en los pronósticos primeros, erróse en los hechizos, en los pases mágicos, en las muestras y los materiales, en los corderos overos del sacrificio, en el cúmulo de datos, en el orden de subordinación. Alguien acaricia los zorros colorados cuando se esconden al fresco tras las peñas. Alguien por sus ojos brilla. Pero el cielo es celeste como árboles. Pero al árbol sembraron alas, batallas. Pero luchan los gorriones o los quetupíes. Pero el cielo no es celeste. Bien mirado, si suprimo lo celeste, nada queda. Erróse los pronósticos primeros. Ya está en la tierra. En 2010, Campamento en Marcha, y en 2020 voy a publicar Comentarios Reales. Es una obra sobre el Inca Garcilaso de la Vega, sobre la amistad que me une con el Inca Garcilaso de la Vega, a quien yo he tomado como amigo imaginario. Entonces, a partir de esta relación de amistad imaginaria, paseo por los temas de sus libros, que he disfrutado enormemente leyendo, y espero de alguna forma contribuir a que ese ejemplo de lo que es el quiebre de un mundo, o sea, el Inca Garcilaso es hijo de un alto capitán español y de una princesa inca. Mestizo para los dos lados. No fueron ni americanos ni europeos. Un tipo que no encajaba en el mundo como no encajamos ahora todos nosotros. Somos todos mestizos y estamos todos tratando de encontrar un mundo en el que sea más habitable. Entonces, esa idea a mí me seduce muchísimo, me parece que es un tipo totalmente contemporáneo, a pesar de que publicó entre 1580 y algo y 1617, creo que sale la última parte de los Comentarios Reales. De Comentarios Reales. Basta ya de rezar, Garcilaso, que el cielo es una burbuja de frecuencias y engrudos malsanos, ya no los pastos altos y los luceros. El paraíso, un hormiguero de extraterrestres con el mismo cuchillo en la garganta. Garcilaso, muñeco mestizo,
acertijo deforme, sal en la herida, deja ya de rezar y regresa, rememora o trae contigo lo poco que en tus niñeces hubieres del ungüento, bebido la fantasma, hundido la curiosidad en la memoria como la cuchara en un embrujo. Garcilaso, bastardo a dos bandas, búscame por los arrabales, volvamos a jugar que éramos aquellos niños en runas nuevas, querido amigo. Yo creo que cada libro tiene su propio lenguaje. Si voy a hablar de mi vida personal o si voy a hablar de las cosas más cercanas a mí, naturalmente sale un lenguaje. Si voy a hablar sobre un personaje del siglo XVII, el lenguaje es otro, necesariamente es otro. Y eso es lo que más me tarda para hacer un libro, encontrar el lenguaje adecuado a ese libro. Hay libros que son recopilaciones de poemas que se van juntando desde distintas épocas, como es el caso de Los Venenos. Eso no es premeditado, eso son sencillamente lo que yo estaba escribiendo y en algún momento los reuní porque tenía algo que ver. De hecho, pienso que si vuelvo a reeditar de Los Venenos le voy a agregar otro grupo de poemas que yo los llamaba provisoriamente Color Violeta, pero que temáticamente son lo mismo que de Los Venenos, entonces me parece que van a terminar ahí, digamos, en una edición definitiva de Los Venenos, y los otros libros se sostienen por sí mismos, digamos. O sea, es como que de Los Venenos va a ser el libro que agrupe toda mi poesía de la experiencia cotidiana, de mis relaciones, de mis dudas más metafísicas, qué sé yo, pero que no entran en el juego de los otros. Sí, esa es la digamos, es ese sector de la poesía. Empieza con un poema que dice: otros se emborrachan, yo prefiero paladearlos a medida que maduran y se desprenden. Es un pequeño epigrama, digamos, de 3 líneas, pero habla de los venenos. Si cada vez que respiramos nos estamos envenenando, porque vamos a terminar muriendo por ello, entonces cada trago de la vida tiene mucho de vitalidad y también tiene mucho de lo contrario, porque es el tiempo que ha sucedido y que no va a volver. Esa es la impresión general que tienen los venenos. En uno de los poemas yo digo que yo voy a morir por los rosados venenos. Estoy haciendo alusión a que voy a morir de amor. Soy una persona muy enamoradiza, muy constante, pero muy fuertemente enamoradiza. Entonces, creo que bueno, esas son algunas de las claves que tiene este libro, pero habla, qué sé yo, por ejemplo, un poema que se llama El arqueólogo, habla de una experiencia que fue recuperar la casa de mi infancia. Junto con Celina nos pusimos a limpiar una casa que se había venido muy abajo, y una tarde encontramos un pequeño juguete de infancia mío, como si fuéramos arqueólogos desenterrando una vida pasada, ¿no? Y bueno, esa es más o menos la idea del poema. Por ahí va la cosa con De los Venenos, que, como te digo, es un libro que salió, digamos, a la luz un poco precipitadamente, porque un amigo lo necesitaba y que felizmente ese amigo, bueno, me acompañó, tenía para 6 meses de vida, en el mejor de los casos, y me acompañó más de 20 años. De los venenos. Cada segundo me alimenta, cada instante me envenena. Oigo lejanas las campanas de una ciudad fantasmal que duerme impasible bajo el polvo silente de los siglos. Oigo al viento. Cada sonido, cada imagen son labios que me besan. Y sin embargo, saber que el color del sol en los girasoles se apaga temblorosamente,
haber conocido las propiedades de las plantas, haber trabado amistad con un perro, haber probado el llanto y la risa y el rojo maduro de los tomates. Nada me consuela y sin embargo soy feliz. Nada me consuela. Soy el viajero que vino de la flor y agradecido la va sembrando. Mi madre y mi padre me dieron lo mejor de sus venenos. En la parte literaria con Celina hicimos, como te decía, Cuentos para una Alicia y Falso Testimonio. Falso Testimonio es una recopilación de poemas ilustrados que en realidad habría que decir que eran ilustraciones poemadas, porque en este caso fue totalmente al revés. Celina llegaba a una ilustración, a veces me decía, se llama o el anguila o el pez vaca, y anda a escribir o el anguila o el pez vaca. Y bueno, y era así, un desafío, y resolverlo con pequeños poemas de 5 líneas, 8 líneas, 10 líneas, nada demasiado extenso para que admita colgarse en una pared y que alguien le pegue una leída rápida y vea la imagen. Esa es una experiencia muy linda. Hicimos más de 100 cuadritos que están todos guardados por ahí o han sido regalados a gente amiga. Bueno, Celina es mi compañera de la vida, es mi esposa, tenemos dos hermosas hijas y compartimos la música. Así nos conocimos haciendo música. Yo le dije a una querida amiga, el día que encuentre a alguien que cante hermosamente la canción del Pinar de Silvina Garré, yo me voy a casar con ella. Y a los meses apareció Celina cantando y dije, bueno, morí. Bueno, con ella siempre hemos hecho música. De hecho, algunas noches en el rodeo hacíamos pequeños espectáculos o acá en bares del centro o en Buenos Aires, a donde también vivimos. La cuestión es que nunca nos habíamos profesionalizado, como te dije, para mí la música siempre ha sido un hobby, y Celina eligió desarrollarse en la carrera de pintora, de Bellas Artes. Entonces la música siempre fue como algo que estaba ahí, que servía para las reuniones de amigos, que nos daba mucho placer, pero que normalmente no teníamos tiempo para dedicarle, y bueno, y en esta etapa le hemos dedicado tiempo y esfuerzo, y gracias a Dios hemos encontrado un grupo de amigos grandes, digamos, que lo sostienen, que son los baladí. Entonces estamos pudiendo hacer todo un repertorio de canciones nuevas, que esa es la idea, ¿no? Tratar de que en Catamarca también se produzcan canciones originales que no sean necesariamente folclóricas. Es como el concepto, no está prohibido que sea el folclore. De hecho, tenemos alguna samba y tenemos algún tango también por ahí. Pero buscamos que sea algo más de nuestra generación, que honestamente nos parece que es algo que falta. Y bueno, Celina canta muy lindo y compone maravillosamente bien. Ella también escribe poesía. También escribe poesía. Ahora, bueno, ella ya ha editado 2 libros, ha sido incluido en antologías bastante importantes. Así que bueno, eso también es una parte de su vida. Tiene como 3 libros sin publicar. Sí. En algún momento nos pondremos las pilas y los sacaremos a la luz, porque esa es otra faceta, digamos, de ella que tenemos que tratar de que salga. Otra faceta hablando de facetas que se te conoce, es el tema de la función pública. Estuviste un tiempo dedicado a la función pública, subsecretario de Cultura, ¿no? Yo te mencionaba que me parecía como una impresión que era interesante esta idea de un artista, ¿no?, cumpliendo función pública, pero referida también al arte, que no siempre se da. ¿Cómo fue esa experiencia, Alejandro? Bueno, fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. Duró algo más de un año. No creo que estas cosas sean para toda la vida ni nada por el estilo. Así que, y encontré un
un sistema cultural, digamos, provincial bastante endeble, funcionando en unas pequeñas oficinitas que en realidad eran los vestuarios del Salón Ezequiel Soria sobre el cine Catamarca. Y traté de hacer que las cosas cambien con gente que estaba acostumbrada a otras prácticas administrativas, tratar de contagiar, digamos, algunas ilusiones y tratar de que hubiera otro nivel cultural en la provincia. Es realmente una experiencia que yo guardo con cariño. Creo que hice un par de cosas. Expropié la casa de Navarro. De hecho, yo personalmente escribí el proyecto de ley, porque bueno, yo me gano la vida escribiendo otras cosas, no poesía. O sea, toda la vida he trabajado, he escrito proyectos de texto constitucional, he escrito proyectos de leyes nacionales o resoluciones en el Congreso de la Nación, he escrito proyectos de ordenanzas, he hecho un código municipal de faltas y he escrito proyectos de leyes toda mi vida. De hecho, recopilé la legislación de la provincia de Catamarca. ¿A qué te vengo con todo esto? Bueno, aprovechar esa facilidad, decir, bueno, convencer al gobernador, la plata se la puede destinar, consigamos una casa para que sea sede de la Secretaría de la Cultura, que esté frente a la plaza principal, y le devolvamos al Teatro Catamarca sus características de teatro. Influencié para que pongan un ascensor, para que la pobre gente que va al Ezequiel Soria no tenga que hacer necesariamente, hay gente muy anciana que quiere asistir a eventos culturales, bueno, que haya un ascensor, que haya baños arriba en el Ezequiel Soria. Bueno, eso fue una decisión. Produje desorden. Esa clase de cosas producen desorden. En un momento tuve que cerrar el Museo Laureano Brizuela, que se había convertido en una academia de yoga, que lo que se exponían eran recortes de periódicos o revistas con un tema supuestamente artístico y que no estaba valorizando. Bueno, planteemos la necesidad claramente de que necesitábamos un museo de otra envergadura. Doté a la dirección de antropología, de un vehículo, de profesionales, ingenieros agrimensores que puedan trazarle a uno el mapa dónde está el yacimiento arqueológico para que eso se pueda expropiar o se pueda salvaguardar. Cosas, trazar el camino del Inca en Catamarca, incluimos la Catamarca en el Capac Ñam. De hecho estaba incluida, porque no, es imposible no incluir a Catamarca en el Capac Ñam, pero básicamente lo que se había decidido en reunión de secretarios de Cultura de toda la nación era que se iba a priorizar Mendoza, por la posibilidad del lobby que tiene Mendoza y porque Mendoza había presentado un proyecto que ya estaba todo terminadito. Y yo hice mucha fuerza contra eso y conseguí que se priorice un sitio en cada una de las provincias involucradas y no solamente uno. Bueno, organicé el primer Congreso de Cultura, tanto de Catamarca como la participación de Catamarca en el primer Congreso de Cultura en el 2006 en Mar del Plata. E hice una fiesta de poncho bonita y otra que realmente era para el olvido. Me tocó una fiesta del poncho a los 15 días de asumir. No habían contratado los números y el escenario estaba en un descampado que hacía un frío espantoso. Dije, nunca más un poncho así. Y el poncho siguiente traté de reivindicarme y de hacerlo más o menos bien. Estuvo Mercedes Sosa, estuvo León Gieco, Abel Pintos dio un show inolvidable. Fue lindo, qué sé yo, tuvo cosas lindas.